Hola chicos, hoy día vamos a ver el tema de vectores, un tema muy fundamental en el estudio de la física. Para ello vamos a comenzar con su definición. Un vector, ¿qué es un vector? Un vector es un ente matemático como el punto o la recta, ¿no?, que se representa mediante un segmento de recta orientado, es decir, mediante una flecha. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A, por aquí tenemos el vector B y por aquí tenemos el vector C. Vemos que su representación es con una letra mayúscula y arriba se coloca una flechita, ¿no? El vector A, vector B, vector C. Ahora vamos a ver los elementos de un vector. Aquí tenemos el vector B que está de rojo y vamos a ver qué elementos conforman a este vector. En primera instancia vamos a tener el módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo vendría a ser la longitud o el tamaño del vector. En este caso, vamos a suponer que el módulo de B va a ser igual a 10 unidades. Como podemos observar, el módulo se representa dos barritas y en medio va a estar el vector. ¿Qué más tenemos? Aparte del módulo tenemos la dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección va a estar representada en este caso por el vector, el ángulo que forma el vector B y el eje X. ¿Quién sería el ángulo θ? Entonces, la dirección vendría a ser representada por el ángulo θ. ¿Y qué más tenemos? Aparte de la dirección, también tenemos el sentido. El sentido de un vector. El sentido de un vector está representado por la cabeza de flecha que lo forma, ¿no? En este caso tenemos el vector B, tenemos aquí la cabeza de flecha que vendría a ser el sentido. La cabecita del vector vendría a representar el sentido de este vector. Ahora vamos a ver los tipos de vectores. En primera instancia vamos a tener los vectores colineales. ¿Qué son los vectores colineales? Son aquellos vectores que están contenidos en la misma línea de acción. Por ejemplo, aquí tenemos la línea de acción y tenemos los vectores A, B y C. Entonces vamos a decir que el vector A, el vector B y el vector C son vectores colineales. Son vectores colineales porque se encuentran contenidos en la misma línea de acción. Si nosotros nos podemos dar cuenta, los vectores colineales pueden tener el mismo sentido o también diferente sentido. Por ejemplo, el vector A, su cabeza de flecha, se dirige hacia la derecha. El vector B, su sentido, su cabeza de flecha, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la izquierda. A pesar que tienen diferente sentido, son colineales. Y en el caso del vector C, su sentido, su cabeza de flecha, se dirige hacia la derecha. En este caso, el vector A y el vector C tienen el mismo sentido y son colineales. Y en el caso del vector A con el vector B, tienen diferente sentido, pero igual son colineales, porque se encuentran en la misma línea de acción. También tenemos los vectores iguales. Los vectores iguales van a tener la misma longitud, o sea, el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A, que tiene como módulo 10 unidades. Tenemos aquí el vector B, que también tiene 10 unidades. Muy bien, vemos que ambos vectores tienen el mismo sentido, porque ambos tienen la cabeza de flecha hacia la derecha, la misma dirección y el mismo módulo. Entonces vamos a decir que el vector A y el vector B son vectores iguales.
También tenemos los vectores opuestos. Decimos que un vector es opuesto de otro cuando tienen la misma longitud, o sea, el mismo módulo, la misma dirección, pero diferente sentido. En este caso tenemos que menos a es el vector opuesto del vector a. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Porque el sentido del vector a se dirige hacia abajo, ¿verdad? Y el sentido de menos a se dirige hacia arriba. Entonces vamos a decir que el vector menos a es el opuesto del vector a. Tenemos los vectores coplanares. Los vectores coplanares son aquellos vectores que se encuentran contenidos en el mismo plano. En este caso tenemos el vector a, el vector b y el vector c. Son vectores coplanares porque se encuentran contenidos en el mismo plano. También tenemos los vectores concurrentes. Los vectores concurrentes son aquellos vectores que tienen un solo punto en común, en este caso el punto o también cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto, que vendría a ser el punto O. Aquí tenemos el vector A, el vector B y el vector C, que vendrían a ser vectores concurrentes, porque comparten el mismo punto en común. También tenemos los vectores paralelos. Los vectores paralelos son aquellos vectores que se encuentran en rectas paralelas. Por ejemplo, acá el vector A y el vector B se encuentran en rectas paralelas, pero por más que se prolonguen, nunca van a llegar a cortarse. En este caso, el vector A y el vector B nunca van a llegar a cortarse, porque se encuentran en rectas paralelas. Hay que tener en cuenta que los vectores paralelos pueden tener diferente sentido. En este caso, el vector A tiene su cabeza de flecha hacia la derecha, su sentido, y el vector B se dirige hacia la izquierda. Entonces tienen diferente sentido, pero son vectores paralelos. En este caso tenemos el vector M y el vector N, ambos con el mismo sentido porque se dirigen hacia la derecha, y son vectores paralelos porque se encuentran en rectas paralelas. ¿Por qué son importantes los vectores? Bueno, vamos a recordar un poco lo que habíamos visto, ¿no? Acerca de las magnitudes. Habíamos hablado de que una magnitud es todo aquello que se puede medir. Muy bien, como por ejemplo la longitud. Nosotros podemos medir la distancia que hay desde nuestra casa hasta un parque, y puede ser igual a 99 metros, ¿verdad? 99 metros. Muy bien. También tenemos la masa, el tiempo, y así podemos seguir mencionando a muchas magnitudes. También habíamos visto de que las magnitudes, según su naturaleza, se pueden clasificar en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Ahora, las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que se pueden representar mediante un valor numérico y su unidad de medida. Por ejemplo, en el caso del tiempo, nosotros podemos medir el tiempo en el cronómetro 5 segundos. 5 segundos. En este caso, el 5 vendría a ser el valor numérico y el segundo vendría a ser la unidad de medida. Por ejemplo, también tenemos la masa. Nosotros podemos medir 5 kilos de pollo, y aquí vamos a tener que 5 es el valor numérico y kilogramos vendría a ser la unidad de medida. Aparte de las magnitudes escalares, también hemos visto las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas que se pueden definir mediante su módulo, dirección y sentido. Como por ejemplo tenemos la velocidad, la fuerza
la aceleración. Y así podemos mencionar muchísimas más. Pero aquí hay algo muy importante, ¿no? Aquí entra a tallar la importancia de los vectores, porque los vectores nos va a permitir representar estas magnitudes vectoriales. Y no solamente eso, sino también que los vectores nos permiten representar muchos fenómenos físicos que existen en la naturaleza. Ahora vamos a ver las operaciones con vectores. Aquellas operaciones básicas como por ejemplo la suma de vectores. ¿En qué consiste la suma de vectores? Consiste en reemplazar un conjunto de vectores por uno solo llamado resultante. Vamos a ver en el caso en que los vectores tengan el mismo sentido. Para los vectores con el mismo sentido, el módulo de la resultante va a ser igual a la suma del módulo de los dos vectores. Como por ejemplo acá tenemos el vector A que equivale a 4 unidades. Tenemos aquí el vector B que tiene como módulo 3 unidades. ¿A qué va a ser igual la resultante? El módulo de la resultante va a ser igual al módulo del vector A más el módulo del vector B. Aquí tenemos. ¿Verdad? ¿Cómo se le va a llamar a esta resultante? Se le va a llamar resultante máxima. Esta es la resultante máxima. Cuando se suman los vectores. Muy bien, en el ejemplo habíamos dicho de que el vector A tiene como módulo 4 unidades, el vector B tiene como módulo 3 unidades, ¿verdad? Entonces la resultante, ¿cuánto va a valer? 4 más 3, 7 unidades. 7 unidades. Ahora tenemos para el caso en que los vectores tengan sentidos opuestos. Para este caso, la resultante va a ser igual a la resta del módulo de los vectores. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A de 7 unidades, aquí tenemos el vector B de 2 unidades. Como pueden ver, tienen sentidos opuestos. Entonces, vamos a decir que la resultante, el módulo de la resultante va a ser igual al módulo de la resta, ¿verdad? Entonces sería el vector A menos el vector B. Y a esta resultante se le llama resultante mínima. A la resultante donde se restan los vectores se le llama resultante mínima. A ver, en este ejemplo habíamos dicho de que el vector A vale 7 unidades y el vector B vale 2 unidades. ¿Cómo se va a encontrar su resultante mínima? Restando. Muy bien. Entonces sería 7 menos 2 son 5 unidades. 5 unidades vendría a valer la resultante. El método del paralelogramo. Este método se va a utilizar para dos vectores que forman un ángulo cualquiera. Por ejemplo, tenemos el vector A y el vector B que forman el ángulo alfa. ¿De qué manera se va a aplicar este método? Pues lo que vamos a hacer es trazar sus paralelos. En este caso, el vector B, vamos a trazar su paralela por acá, formando un paralelogramo. Muy bien. Y por acá vamos a formar la paralela del vector A. Muy bien, ya hemos trazado la paralela de cada uno de los vectores. Entonces, el vector resultante lo vamos a trazar desde el origen de ambos vectores, el origen del vector A y el origen del vector B, hasta el extremo de la figura. Ahí. Lo trazamos
y este vector va a ser el vector resultante. Ahí, de esta manera hallamos la resultante. Muy bien, ¿y qué fórmula se va a emplear para hallar la resultante? Pues va a ser el vector a elevado al cuadrado más el vector b elevado al cuadrado más 2 veces el vector a por el vector b por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo que forma el vector a y el vector b? Alfa. Muy bien. Esa es la fórmula que se va a emplear para hallar la resultante mediante el método del paralelogramo. Ahora tenemos el método del triángulo. El método del triángulo es para vectores concurrentes y coplanares. Muy bien. El método consiste en lo siguiente. Se va a unir el origen del primer vector con el extremo del siguiente vector, formando un triángulo. ¿De qué manera? De la siguiente manera. A ver, vamos a hacerlo. Por aquí tenemos el vector b. Muy bien. Por aquí tenemos el vector a. Y vamos a trazar su resultante, formando un triángulo. Hemos visto que hemos unido el origen del primer vector con el extremo del segundo vector. Aquí está el extremo del vector b y el origen del vector a. Muy bien. ¿Cómo se va a trazar su resultante? Formando un triángulo. Entonces, este va a ser la resultante. Bien, si yo quiero hallar el vector diferencia mediante el método del triángulo, aquí tenemos el vector a, el vector b, entonces vamos a hallar el vector diferencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar formando un triángulo. Entonces aquí vamos a tener el vector diferencia. El vector diferencia que va a ser igual al vector a menos el vector b. Recuerden que el vector diferencia siempre va a apuntar hacia el primer vector, ¿verdad? En este caso a más b. ¿Quién es el primer vector? A. Entonces, ¿hacia quién va a apuntar? Hacia el vector a. Ahora tenemos el método del polígono. El método del polígono consiste en colocar un vector a continuación del otro, formando un polígono, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y vamos a trazar su resultante. Entonces trazamos su resultante. Ahí está su resultante. ¿Y a qué va a ser igual su resultante? Va a ser igual al vector A más el vector B más el vector C. Recuerden que la resultante cierra el polígono. En el caso del polígono cerrado, su resultante va a ser igual a 0.
Aquí tenemos el polígono conformado por vector A, vector B, vector C. Su resultante va a ser igual a 0.